Espartanos, preparad vuestro desayuno y comed bien, porque esta noche cenaremos en el Hades. Esta es la frase que convirtió a un hombre en mito. 300 guerreros, un estrecho paso de montaña y un imperio de más de 1 millón de almas. Es la historia de sacrificio militar más grande de la humanidad. Pero, ¿quién era el hombre tras el casco de bronce? El cine nos vendió al héroe, nos mostró al rey, pero ocultó al monstruo. Porque Leónidas no nació héroe. Fue diseñado, fue forjado. Fue sistemáticamente quebrado y reconstruido por la máquina de entrenamiento más despiadada que el mundo antiguo haya concebido jamás. Esta no es solo la historia de las Termópilas, ese es el final. Esta es la historia de cómo se fabrica un arma humana. ¿Qué parte de tu propia alma tienes que asesinar para convertirte en la leyenda viviente de Esparta? Es el año 540 a.C. Bajo las sombras del monte Taygeto nace un príncipe. Pero en Esparta, la sangre real no te otorga una corona. Solo te otorga el derecho a sufrir más que el resto. Leónidas era el segundo hijo de Anaxandridas II. No estaba destinado a reinar. Estaba destinado a ser un soldado, un engranaje en la máquina de guerra perfecta. A la tierna edad de 7 años, mientras los niños de otras naciones jugaban, Leónidas fue arrancado de los brazos de su madre. Las leyes de Licurgo no permitían debilidad alguna. Fue arrojado a la Agogé. Imagina un invierno perpetuo donde tu única ropa es una túnica fina y tu cama es un montón de juncos que tú mismo cosechaste con tus manos desnudas. Aquí, el hambre no era un descuido, era una herramienta pedagógica. Se privaba de comida a los niños para obligarlos a robar. Si los atrapaban, no eran castigados por el robo, sino por la torpeza de ser descubiertos. Los latigazos no buscaban disciplina, buscaban convertir la piel en una armadura de cicatrices. Leónidas no solo sobrevivió, abrazó la oscuridad. En la Agogé, los jóvenes eran divididos en manadas, obligados a luchar entre sí hasta que el suelo de la plaza se teñía de rojo oscuro, un preludio de lo que estaba por venir. Pero la prueba definitiva no estaba en los campos de entrenamiento, sino en la soledad de las montañas, el rito de la cripteia. Leónidas, apenas un adolescente, fue enviado a la naturaleza rocosa con nada más que una daga. Su misión, cazar al más fuerte entre los ciervos para mantener el terror, pero sobre todo, sobrevivir a la naturaleza misma. Fue allí, en el silencio de las cumbres nevadas, donde el príncipe se encontró cara a cara con el lobo, un animal hambriento, un reflejo de su propia existencia. En aquel duelo de miradas, Leónidas comprendió que la misericordia era un lujo de los muertos. Cuando regresó a la ciudad, ya no era un niño, era un espartano. Había matado al miedo y ahora estaba listo para matar a cualquiera que amenazara el suelo que lo vio sufrir. La noticia llegó como un relámpago. Los emisarios de Jerjes exigían tierra y agua como señal de sumisión. Pero en Esparta, la única agua que recibirían sería la del fondo de un pozo de muerte. Leónidas, desafiando a los éforos y la tradición, comprendió que las leyes de los hombres palidecían ante la supervivencia de la libertad. Seleccionó a sus 300. No buscó a los más fuertes, sino a aquellos que ya tenían hijos, para que su linaje no muriera con ellos. Mientras la ciudad celebraba festivales sagrados, Leónidas marchó hacia el norte. No buscaba una victoria convencional. Buscaba un sacrificio que despertara a toda Grecia de su complacencia. El entrenamiento había terminado. El nacimiento de una leyenda acababa de comenzar. Mientras el joven Leónidas era forjado en nieve y acero, el trono de Esparta se tambaleaba bajo el peso de la locura. Su medio hermano, el rey Cleómenes, no era un hombre débil, pero su mente se había convertido en un campo de batalla de paranoia y visiones sangrientas.
Esparta se enfrentaba a una crisis sin precedentes. Un rey que perdía la razón justo cuando el horizonte comenzaba a oscurecerse con la sombra del imperio más grande que el mundo jamás había visto. En este segmento descubriremos cómo la tragedia familiar y la intriga política prepararon el camino para que el monstruo perfecto tomara la corona. No fue una sucesión pacífica, fue un parto doloroso nacido del suicidio, la sospecha y la necesidad urgente de un líder que no temiera a la muerte. El rey dios Jerjes se aproxima, y Esparta está a punto de descubrir que su verdadera salvación no reside en la diplomacia, sino en el escudo de un hombre que no tiene nada que perder. Cleómenes I fue un rey expansivo, audaz y, sin embargo, profundamente inestable. Sus campañas militares habían impulsado a Esparta a nuevas alturas, pero a un coste psíquico devastador. Los relatos históricos nos cuentan que Cleómenes empezó a golpear a los ciudadanos con su cetro sin motivo alguno. Los éforos, los guardianes de la ley espartana, no podían permitir que un loco liderara la falange. Fue arrestado y encadenado en una oscura mazmorra. Un destino humillante para un descendiente de Heracles. Leónidas observaba desde la distancia. Como segundo hijo, su lealtad se debatía entre la sangre y el Estado. La muerte de Cleómenes en su celda sigue siendo uno de los misterios más oscuros de la antigüedad. Se dice que convenció a su guardia para que le entregara un cuchillo, y en un acto final de locura se laceró a sí mismo hasta morir. Con Cleómenes fuera, y ante la ausencia de otros herederos varones directos, el peso del bronce recayó sobre Leónidas. Se casó con Gorgo, la hija de su propio hermano Cleómenes, una mujer cuya inteligencia y voluntad rivalizaban con las de cualquier guerrero. Juntos formarían el núcleo de resistencia más duro de toda Grecia. Pero no había tiempo para el luto. Desde las costas de Asia Menor llegaban informes de una movilización como nunca antes se había visto. Jerjes, sucesor de Darío, no buscaba una simple conquista, buscaba la aniquilación cultural de Grecia. Había construido un puente de barcos a través del Helesponto, desafiando a los mismos dioses del mar para cruzar hacia Europa. 1.000.000 de lanzas, afirmaban los espías. El sol quedaba oculto por sus flechas. Leónidas no se dejó amedrentar por los números. Mientras otras ciudades-estado griegas vacilaban y enviaban ofrendas de paz, el nuevo rey de Esparta comenzaba a afilar su lanza. Sabía que la diplomacia con un rey dios era un suicidio silencioso. La única respuesta espartana sería el acero. El escenario estaba listo para el choque de civilizaciones en un estrecho paso llamado las Termópilas. Cuando los heraldos de Jerjes cabalgaron hasta la base del muro focio, no encontraron campesinos aterrorizados, sino estatuas de carne y bronce que les devolvían la mirada con un hambre antigua. El mensaje del rey Dios era simple: entregad vuestras armas y vuestra tierra, y viviréis como sátrapas bajo su gracia. La respuesta de Leónidas no fue un discurso, fue un rugido que resonaría a través de los siglos. Molon Labe, dijo, ven y tómalas. Con esas palabras, el último hilo de la diplomacia se rompió. El imperio más grande de la tierra estaba a punto de descubrir que hay hombres que no pueden ser comprados, intimidados ni doblegados. La sombra de los inmortales ya se cernía sobre el paso, pero bajo el casco de Leónidas solo había una sonrisa fría. La carnicería estaba a punto de comenzar. Ya no hay tierra ni cielo, solo una marea de acero persa fluyendo hacia el embudo de las Termópilas. Jerjes, desde su trono de oro sobre las colinas, observa con incredulidad. No ve a un ejército aterrorizado. Ve a 300 hombres que ante la muerte inminente peinan sus largas cabelleras y entrenan sus cuerpos como si estuvieran en un festival. No es arrogancia,
es la calma absoluta de quien ha aceptado su destino. El rey de reyes cree que está a punto de aplastar a unos cuantos bárbaros, pero lo que está a punto de encontrar es una picadora de carne diseñada para devorar imperios. El primer día de batalla no será una pelea, será una lección de geometría y sangre que cambiará el curso del mundo. La espera terminó cuando el sol alcanzó su cenit. Jerjes, impaciente, envió primero a los medos y a los cisios. Su orden era simple: traedme a esos hombres vivos. Pero el paso de las Termópilas es un lugar donde los números no significan nada y la posición lo es todo. Los espartanos permanecieron inmóviles tras el muro focio, sus escudos de bronce formando una superficie impenetrable que reflejaba la luz como un espejo de fuego. Cuando la primera oleada de miles de persas colisionó contra la falange, el sonido no fue de hombres gritando, sino de madera y carne rompiéndose contra el bronce. Los espartanos luchaban por relevos, una coreografía perfecta de muerte, donde cada lanza encontraba un hueco en la armadura enemiga. Los persas, armados con escudos de mimbre y lanzas cortas, se vieron atrapados en un espacio donde su superioridad numérica se convirtió en su mayor enemigo. Se pisoteaban unos a otros, empujados hacia adelante por la masa de su propio ejército, solo para ser empalados por la pared de picas espartanas. Leónidas observaba desde la primera línea, su capa carmesí ondeando entre el polvo y las chispas de metal. Cada vez que los persas flaqueaban, los espartanos fingían una retirada, atrayendo al enemigo a un terreno más estrecho, solo para darse la vuelta y aplastarlos con un contraataque devastador. Jerjes, enfurecido al ver a sus tropas de élite masacradas por un puñado de guerreros, decidió que ya era suficiente. Si los medos no podían romper el muro, enviaría lo mejor que su imperio podía ofrecer. Las sombras se alargaron, y el sonido de las flautas persas anunció la llegada de los inmortales. 10.000 hombres que nunca retrocedían, marchando bajo el estandarte del Rey de Reyes para silenciar finalmente a los hijos de Esparta. El verdadero infierno estaba a punto de comenzar. 2 días de matanza. El suelo de las Termópilas ya no es tierra, es una pasta roja de lodo y armaduras rotas. Los inmortales, la élite que nunca moría, yacen en montañas de cadáveres plateados ante el muro espartano. Jerjes, el rey dios, se retuerce en su trono, viendo cómo su divinidad se desmorona ante 300 mortales que se niegan a sangrar. La fuerza bruta ha fallado, el miedo ha fallado, pero donde el acero persa se dobla, la codicia griega florece. En las sombras del campamento persa, una figura deforme y resentida emerge de la oscuridad. No trae una espada, trae un secreto que vale más que 1.000.000 de lanzas. La batalla no se perderá en el frente, se perderá por la retaguardia. La traición tiene nombre y la senda hacia la perdición acaba de ser revelada. El segundo día terminó igual que el primero, con el sol poniéndose sobre una victoria espartana imposible. El ambiente en el campamento griego era de una euforia sombría. Sabían que estaban logrando lo inimaginable. Pero en la tienda de seda de Jerjes, la desesperación se transformaba en furia. Fue entonces cuando Efialtes, un pastor local, un hombre rechazado por Esparta al nacer debido a sus deformidades, solicitó una audiencia con el Rey de Reyes. Efialtes no buscaba la gloria, buscaba oro y venganza contra la ciudad que lo había desechado. Se arrodilló ante Jerjes y le ofreció la llave de Grecia, la senda de Anopea, un estrecho sendero de cabras, oculto en las montañas, que rodeaba el paso y conducía directamente a la retaguardia del ejército espartano. Jerjes vio su oportunidad. Inmediatamente ordenó a Hidarnes, comandante de los inmortales restantes:
tomar a 20.000 hombres y marchar bajo el manto de la noche. Mientras los espartanos descansaban, limpiando la sangre de sus escudos bajo la luz de la luna, una serpiente de antorchas persas comenzó su ascenso silencioso por la montaña. La traición estaba en marcha. Al amanecer del tercer día, los exploradores focidios, que debían vigilar el camino, observaron con horror cómo la marea persa descendía por la montaña a sus espaldas. La noticia golpeó a Leónidas como un martillo. Estaban rodeados. El muro de bronce era inútil si el enemigo estaba a sus espaldas. En ese momento, Leónidas tomó la decisión que definiría su leyenda. No era el fin de la batalla, era el comienzo del sacrificio. Esta noche cenaremos en el Hades. Con estas palabras, Leónidas no solo anunció el fin de sus vidas, sino el comienzo de una eternidad. El amanecer del tercer día no trajo esperanza, trajo una claridad aterradora. Rodeados por una marea de acero que cubría tanto las montañas como el mar, los 300 espartanos y 700 tespios no buscaron una salida. Buscaron un final digno de los dioses. No lucharían desde la seguridad del muro. Saldrían al encuentro de la muerte en campo abierto. El paso de las Termópilas estaba a punto de convertirse en el altar más grande de la historia, y la sangre allí derramada sería el cimiento de todo lo que llegaría a ser Occidente. Prepárate para presenciar el momento en que el bronce se fundió con la leyenda. Cuando la primera luz del sol bañó el Golfo Malíaco, Leónidas ordenó a la mayoría de los aliados griegos retirarse para luchar otro día. Sin embargo, los espartanos y los valientes tespios permanecieron inmóviles. No fue una orden suicida, fue una declaración de principios. Para un espartano, el campo de batalla es su hogar y la retirada es una blasfemia. Desayunaron con la calma de quienes ya se encuentran en el otro mundo, sabiendo que el Rey de Reyes no mostraría clemencia tras el humillante castigo de los 2 días anteriores. El ataque final no fue una defensa, fue una carga desesperada y brutal. Los griegos avanzaron hacia la parte más ancha del paso para maximizar el daño antes de ser abrumados. En el corazón de la carnicería, Leónidas cayó. Pero su muerte no fue el fin del combate, sino el inicio de una lucha aún más feroz. 4 veces los espartanos hicieron retroceder a la élite persa para recuperar el cuerpo de su rey, protegiéndolo con sus propias vidas bajo una lluvia de flechas que oscureció el cielo. Cada centímetro de tierra fue pagado con 1000 lanzas persas. Finalmente, superados en número y con sus lanzas destrozadas, los supervivientes se retiraron a una pequeña colina tras la muralla. Allí, luchando con espadas cortas, con sus propias manos y con los dientes, los últimos hijos de Esparta fueron sepultados bajo una tormenta final de flechas. Jerjes había ganado la tierra, pero había perdido su alma ante la voluntad de hierro de Leónidas. El cadáver del rey sería profanado y su cabeza clavada en una pica. Pero el grito de libertad nacido en aquel pequeño montículo de tierra resonaría durante siglos, convirtiendo una derrota militar en la mayor victoria moral de la humanidad. Las Termópilas han caído, pero el silencio que perdura en el paso es el rugido más estruendoso que Persia jamás haya escuchado. Jerjes marcha hacia el sur, creyendo haber decapitado la resistencia griega, pero solo ha encendido un fuego que nunca podrá extinguir. Atenas se vacía. Sus ciudadanos huyen hacia el mar, observando desde el horizonte cómo la cuna de la democracia se transforma en una pira funeraria. El Rey de Reyes ha ganado la tierra, pero ha perdido la guerra psicológica. Por cada espartano caído en el lodo, 1000 griegos más empuñan ahora sus lanzas con un odio renovado. La derrota de los 300 es la semilla de la victoria en Salamina. Atenas arde, pero el espíritu de Leónidas ya no pertenece a una sola ciudad, pertenece a la eternidad.
Las noticias de la caída de las puertas calientes se extendieron como la pólvora por toda la Hélade. En Esparta, el luto no se expresaba con lágrimas, sino con un silencio de hierro. La reina Gorgo, ahora viuda de un mito, encarnaba la fortaleza de un pueblo que no tiene tiempo para llorar cuando hay una guerra que ganar. Mientras tanto, el masivo ejército persa avanzaba como una plaga de langostas, saqueando ciudades y templos en su camino hacia el Ática. Jerjes ansiaba una victoria total para borrar el estigma de los 3 días que le tomó vencer a un simple puñado de hombres. Al llegar a Atenas, el gran rey encontró una ciudad fantasma. Siguiendo el consejo del astuto Temístocles, los atenienses habían abandonado sus hogares, confiando su destino a sus muros de madera. La flota de trirremes que esperaba frente a las costas de Salamina. La escena era infernal. Desde el Partenón hasta las ágoras, el fuego persa consumía siglos de arte y pensamiento. Pero mientras Jerjes observaba las llamas desde la Acrópolis, no se daba cuenta de que estaba cayendo en una trampa de proporciones épicas. El sacrificio de Leónidas había ganado el tiempo necesario para que la armada griega se reorganizara. Los griegos ya no luchaban como ciudades-estado aisladas. Ahora luchaban como una sola nación bajo la sombra del rey caído. Temístocles, el arquitecto de la estrategia naval, sabía que la superioridad numérica persa se convertiría en su tumba en las estrechas aguas de Salamina, tal como había sucedido en el paso de las Termópilas. La arrogancia de Jerjes le impedía ver que el mar que ahora contemplaba con orgullo pronto se convertiría en el cementerio de sus ambiciones. La muerte de los 300 no fue un final, sino el prólogo del renacimiento de Grecia y el ocaso definitivo del imperio que se atrevió a desafiar la libertad. El destino de Occidente ya no se decide en el lodo, sino en el azul profundo del Golfo Sarónico. Jerjes, sentado en su trono dorado en la cima del monte Egaleo, espera para presenciar la destrucción final de Grecia. Ante él, más de 800 naves persas, una muralla de madera y seda que parece tapizar el océano. Pero en las traicioneras aguas de Salamina, el tamaño es una debilidad y la velocidad es el arma definitiva. Temístocles ha tendido la trampa, ha atraído a la bestia a un callejón sin salida, donde sus propios barcos se convertirán en su tumba. Las murallas de madera de Atenas están a punto de colisionar con el orgullo de un imperio. La sombra de Leónidas guía cada remo, y hoy el mar se teñirá de un carmesí que ni el mismísimo gran Jerjes podrá ignorar. La mañana del 20 de septiembre del 480 a.C. amaneció con una tensión que hacía vibrar la madera de los trirremes. Temístocles, el estratega ateniense, sabía que si permitía que los persas lucharan en aguas abiertas, Grecia estaría perdida. Por ello, envió un mensaje falso a Jerjes, haciéndole creer que los griegos estaban huyendo y eran vulnerables. El rey de reyes, ansioso por terminar la campaña tras el desastre moral de las Termópilas, mordió el anzuelo. Ordenó a su flota entrar en los estrechos de Salamina al amanecer, agotando a sus remeros durante toda la noche, mientras los griegos descansaban y se preparaban para el sacrificio final. A medida que el sol comenzaba a salir, los persas se encontraron en una pesadilla logística. Sus enormes naves, diseñadas para la majestuosidad y la carga pesada, no podían maniobrar en el estrecho espacio. Chocaban entre sí, destrozando sus propios remos y quedando a la deriva sin rumbo. Fue entonces cuando los griegos atacaron. Con el grito de guerra, «Hijos de Grecia, adelante», los trirremes atenienses, espartanos y corintios se lanzaron como proyectiles de bronce. El espolón de un trirreme es un arma de precisión. Golpea bajo la línea de flotación, convirtiendo la madera en astillas en un segundo. Desde su trono en las alturas, Jerjes observó con horror cómo su flota,
la más grande que el mundo jamás había visto, se devoraba a sí misma. El mar de Salamina se convirtió en un cementerio de naufragios y hombres que no sabían nadar. La reina Artemisa, la única comandante persa que mostró coraje y astucia, tuvo que hundir a sus propios aliados para escapar del cerco griego. Al final del día, el orgullo de Persia yacía en el fondo del océano. Jerjes, temiendo que los griegos destruyeran los puentes del Helesponto y lo atraparan en Europa, inició una retirada apresurada, dejando atrás a su general Mardonio y a parte de su ejército. El sacrificio de Leónidas no fue en vano. Proporcionó el tiempo, el valor y la unidad necesarios para que el mar hiciera lo que la tierra no pudo: romper la columna vertebral del imperio persa. Jerjes ha huido, pero su sombra aún oscurece la tierra de la libertad. En las llanuras de Platea, el general Mardonio aguarda con lo mejor de la infantería persa, convencido de que la superioridad numérica aún puede doblegar el espíritu griego. Pero el mundo ya no es el mismo que antes de las Termópilas. El sacrificio de Leónidas ha actuado como una forja, templando el acero de una nación que antes se devoraba a sí misma en guerras intestinas. Por primera vez en la historia, el mayor ejército de hoplitas jamás reunido marcha bajo un mismo propósito. No son solo espartanos, atenienses o corintios, son hombres libres defendiendo el concepto mismo de hogar. Al frente de la falange espartana marcha Pausanias, llevando consigo el recuerdo de su tío Leónidas. La batalla de Platea no será un desfiladero estrecho, sino un mar de escudos de bronce bajo el sol implacable. Cuando Mardonio ordena la carga, se encuentra con algo que no esperaba: una muralla de bronce que no retrocede, que no duda y que avanza con la precisión de un mecanismo divino. El choque es apocalíptico. Las lanzas persas se quiebran contra el muro griego mientras la falange avanza, triturando todo a su paso. Mardonio cae, y con él el último aliento del imperio persa en suelo europeo. La victoria es total, absoluta e indiscutible. Pero la verdadera victoria no se mide en territorios recuperados, sino en el legado que perdura. Las Termópilas dejaron de ser una derrota militar para convertirse en el acta de nacimiento de Occidente. El valor de 300 hombres demostró que la libertad tiene un precio que el despotismo no puede pagar. Siglos después, los poetas seguirán recitando los nombres de aquellos que cayeron en las puertas calientes, y los estrategas estudiarán su geometría de sangre. Leónidas no murió en el barro, renació en cada estatua, en cada ley y en cada corazón que late con el deseo de ser dueño de su propio destino. Mientras el sol se pone sobre una Grecia libre, la inscripción en la colina de Colonos susurra a través del tiempo: viajero, ve a Esparta y di que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. La historia ha terminado su relato, pero la leyenda de los 300 es eterna. El bronce se ha convertido en mito, y el mito es ahora una luz que nunca se apagará. Grecia ha vencido, y el hombre que eligió morir para que su pueblo viviera, ahora vive para siempre en el panteón de la eternidad.